Hola, buenas tardes a todos. Gusto de saludarlos nuevamente por acá, interrumpiendo la comodidad de sus oficinas, de sus hogares, de sus teléfonos, de sus ordenadores. Queremos compartir a ustedes un importante concepto que está vinculado con los accidentes de trabajo. Hemos tocado muy poco, lo que pasa es que es un tema tan amplio que tenemos que irlo abordando por extractos, ¿ya? Desde los conceptos, los ejemplos, los criterios, todas las indicaciones que están detrás del Código del Trabajo, la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, nuestra Ley 618, y después todo el tema de las estadísticas, el tema de los controles, el tema de las investigaciones, los análisis de costo-beneficio, el levantamiento de los datos investigativos, ¿no? La preparativa, el pre, el durante y el posterior a la ocurrencia de un suceso no deseado. Pero en este caso en particular vamos a tocar un tema junto con el ingeniero Carlos Sidiáquez. Vamos a dinamizar, va a ser una especie como de conversatorio, vamos a plantear algunos ejemplos, va a ser un poco más como platicadito para que lo entiendan bastante sencillo, ¿verdad? Como les decía, nuevamente esto es un esfuerzo de nosotros como empresa consultora en prevención de riesgos laborales, Prosiga Consultores, junto con nuestros socios comerciales, Industrial Andrés, que continuamos en la búsqueda de conceptos, información y material que sea de mucha ayuda para bueno, los futuros profesionales, los que ya estamos y que quizás tengamos alguna duda al respecto, pues para cualquier persona que esté interesada en conocer sobre el tema, ¿no? Ok, damos inicio. Bueno, buenas tardes, Carlos. Por aquí estamos. Buenas tardes. Y vamos a empezar. Carlos, si nos ayudas, vamos a empezar con el artículo, bueno, con la definición de lo que son riesgos profesionales y accidentes de trabajo y vamos a hacer algunos puntos unos planteamientos alrededor de este concepto en particular. Adelante, Carlos. Bien, Oscar. Sí, antes de definir el concepto de accidente de trabajo, sí me gustaría definir el concepto de riesgo profesional. Recuerden que el 109, ¿verdad?, del Código del Trabajo habla de que los riesgos profesionales son los accidentes y enfermedades que en ocasión a consecuencia del trabajo resulten en una lesión, una perturbación física, un daño en este caso al trabajador. Ahora bien, teniendo bien claro que los riesgos profesionales nos referimos a esos accidentes y enfermedades profesionales, sí procedemos a definir el concepto que habla en su artículo 110 sobre accidente de trabajo. Y no es más que el suceso eventual que en acción, que involuntaria o con ocasión o a consecuencia del trabajo resultase de la muerte del trabajador o le produciera una lesión orgánica o perturbación funcional de carácter permanente o transitoria. Esto sí y solo sí es válido bajo tres variables, ¿okay?, que son las que vamos a describir a continuación. Número uno, si el accidente ocurrido al trabajador es del trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo, se define como un accidente de trabajo. ¿Cierto? También tenemos el número B. Si ocurre al trabajador al ejecutar órdenes o prestar servicio bajo la autoridad del empleador, dentro o fuera del lugar y hora del trabajo. Ok, ahorita los vamos a ir definiendo. Después vamos a hablar sobre algunos ejemplos para que lo aterricemos mejor al concepto. El número 6, el que suceda durante el periodo de interrupción del trabajo o antes y después del mismo, si el trabajador se encuentra en el lugar de trabajo o en locales de la empresa, por razón de sus obligaciones. Esto es muy importante porque, como decía Oscar, aquí está la base de todo lo que nosotros como prevencionistas necesitamos tener claro, ¿no?, para poder incluso hacer nuestras propias investigaciones. En el caso del A, vamos a ir planteando el A, Oscar, y en base a estas tres variables vamos a ir planteando ejemplos para que lo aterricemos a su concepto. El ocurrido al trabajador en el trayecto normal entre su domicilio y su lugar de trabajo. Un ejemplo de esto, me gustaría que Oscar ahí nos ayudara con un ejemplo para que quede aterrizado esto sobre el concepto de accidente de trabajo. Gracias, Carlos, excelente. Y fíjense que sobre este concepto o extensión del concepto del artículo 110 del Código del Trabajo, hay mucho que aprender. Porque hay muchas variables que inciden en que realmente se establezca ese trayecto habitual,
entre nuestros centros de trabajo y nuestras casas y nuestros centros de trabajo. Muchos nos preguntan dónde empieza el límite de uno, dónde termina el límite del otro y viceversa, ¿no? Porque es bidireccional, o sea, casa, trabajo, trabajo, casa. Los ejemplos más sencillos es cuando nosotros, y para que tengamos una idea, cuando nos levantamos y nos ponemos en disposición de ir a nuestros centros de trabajo, ya estamos en función de nuestro trabajo, ¿no? Bajo el concepto del Código del Trabajo, el 110 dice que ya estamos en ocasión del trabajo. Pero todavía no le podemos dar responsabilidad sobre eso porque estamos en nuestras casas. El empleador no puede tener responsabilidad sobre una variable que no es de su control, ¿no? En nuestra casa, la variable de control es nuestra. Todo lo que pueda acontecer dentro de nuestros hogares es mío, ¿ya? Como empleado. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya pongo los dos pies, termino de poner los dos pies fuera de la puerta o del portón, del muro, de la malla, en fin, del perímetro, ¿no? Del límite de mi hogar y comienzo a disponerme a ir a mi centro de trabajo? Ya sea a pie, en bicicleta, en moto, en vehículo, en caponera, al ray, en taxi, en bus, lo que sea, ¿no? Entonces, ese trayecto que yo sigo desde mi casa, desde que pongo justamente los dos pies fuera del portón de mi casa, y yo comienzo mi trayecto hacia la empresa, eso es lo que se considera un accidente de trayecto. Porque indudablemente que le ocurre al trabajador en ese trayecto, pero el problema es que el trayecto tiene que ser un trayecto normal. ¿Y cuál es el inconveniente aquí? ¿Cuál es un trayecto normal? Hombre, si voy en un taxi, el taxi anda por toda Managua antes de llevarme posiblemente a mi centro de trabajo. Las caponeras también. Los buses, ni se diga, ¿no? Los buses ya tienen las rutas definidas, pero bueno, ahí es más comprensible porque las rutas siguen una ruta específica, un trayecto específico. Aquí lo que impera cuando son accidentes de trayecto es el tema de los tiempos, los lugares, porque sí es cierto, ¿ok? Si yo voy de Managua a Masaya, ¿qué hago teniendo un accidente en Tipitapa? No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene ubicación geográfica una situación con la otra. Pero así como eso, hay muchísimos casos, porque por ejemplo se ha ventilado bastante el tema de que qué pasa con aquellos padres de familia que pasan dejando a sus hijos por las escuelas. ¿Eso realmente constituye una violación o una desviación del trayecto habitual entre la casa y el trabajo? Eso es un tema bastante interesante porque basado en la perspectiva del Ministerio del Trabajo, no. Porque se convierte en un trayecto normal, un trayecto habitual. Nosotros los padres de familia recurrentemente por temas de ahorrar costo, por asegurarnos que nuestros hijos lleguen con bien, en paz, sin ningún inconveniente, de manera segura, pues hacemos el esfuerzo de levantarnos un poco más temprano para pasar dejándolos por nuestros colegios. Pero eso realmente no representa ningún riesgo adicional, ¿no? Simplemente es un pequeño esfuerzo, una pequeña desviación que se convierte normal, se convierte habitual ese trayecto. Entonces, el pasar a dejar a nuestros hijos por nuestras escuelas, por nuestras universidades, puede ser, ¿no? Nuestras escuelas primarias o secundarias o en algún lugar de formación, o inclusive pasar dejando nuestras esposas o nuestros esposos por sus centros de trabajo, no violenta el tema de que se incorpore el accidente como de trayecto, siempre y cuando se respeten los tiempos y que esté sobre una ruta que se puede considerar como correcta para poder trasladarme hacia mi centro de trabajo. Carlos, pues aquí eso es una de las principales consideraciones que siempre se levanta la mano en relación a los accidentes de trayecto. Hay más, porque la misma situación que hemos puesto del trabajador poniendo el pie después del portón es lo mismo que aplica después o de manera viceversa, ¿no? Cuando salimos de nosotros, ponemos los dos pies fuera de nuestro centro de trabajo, comienza el trayecto hacia atrás. ¿Cuándo se invalidan los accidentes de trayecto? Ya, o sea, cuando es evidente esa desviación. Si yo paso vamos a ver, tengo que ir a hacer compras y me llama mi esposo y me dice que pase por el palí,
o el Maxi Palí, la Unión, la Colonia, etcétera, pues indudablemente que eso ya es una desviación evidente, ¿no? Altero el tiempo y altero la dirección de mi trayecto habitual, por lo tanto, sí invalida el reconocimiento de dicha situación, de dicho percance o incidente de accidente como laboral. Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque indudablemente que muchas veces tenemos esas dudas, esas confusiones, Carlos, y aquí donde normalmente tenemos los conflictos ante la institución, en este caso el INS, que es el que hace efectivo la seguridad, el subsidio, y nosotros, pues el inconveniente de creer de que nuestras empresas no están haciendo los reportes correctos y por lo tanto, pues no, nos incomoda de alguna manera, ¿no? No sé si tendrás otro ejemplo, Carlos. Por mi parte, creo que es solo eso lo que quería comentar, el trayecto habitual. Tengo otro, pero no sé si tú tendrás algún punto de vista que comentar y si es así, yo tengo No, otro creo punto que importante. adelante. Ok, el otro punto importante es que siempre en los recursos humanos de las empresas, dentro de la ficha de contratación del trabajador, o sea, el documento que es el que establece, ya llámese contrato de trabajo o la solicitud de empleo, se tiene que dejar establecido la dirección natural o la dirección legal de ese trabajador. Porque la única forma de yo de establecer es esa línea recta entre mi casa y mi trabajo y mi casa, es el contrato. ¿Puedo tener yo más de dos direcciones? Sí se puede, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que pasan 2 semanas o 3 semanas, hacen 24/6 o 15/4, cosas así, ¿no? Que son posibles combinaciones de formas de jornadas laborales y 15 días, pues tienen un trayecto específico, pero los otros 4 días tienen un trayecto diferente. O 24 días tienen un trayecto específico, pero los otros 6 días tienen un trayecto diferente. La idea es proteger al trabajador y que quede correctamente establecido y procedimentado para que ante una posible o eventual auditoría de la seguridad social nosotros tengamos esas evidencias que nos soporten a nosotros como recursos humanos o como empresa de que la declaración de accidente de trayecto es una declaración basada en legalidad. ¿Ya? Pero entonces eso es importante, que los recursos humanos definamos o una o dos domicilios o trayectos para proteger a ese trabajador ante cualquier situación que se deriven de una u de otra dirección establecida. Carlos, Ok, no sé si hay algún comentario ahí, si no, pues ok, avancemos con el punto B. ok. Vamos a hablar sobre el punto B para poder aterrizar más el concepto de accidente de trabajo. Segunda variable, el que ocurre al trabajador a lo que ejecutar órdenes o prestar servicios bajo la autoridad del empleador, dentro o fuera del lugar y hora de trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos plantear un ejemplo mientras Oscar está pensando en el siguiente. Me manda el trabajo, en este caso mi jefe, el empleador, ¿no? Me manda a hacer un pago de cualquier recibo básico, por ejemplo, el recibo del pago de la luz. Yo estoy recibiendo una orden de mi jefe. Si en ese trayecto al pago de ese recibo de luz a diferente entidad bancaria me ocurriese un accidente, es considerado un accidente de trabajo. ¿Ok? Si, por ejemplo, en función de mi trabajo me mandan a hacer me mandan, por ejemplo, a traer a los niños, como aterrizando en lo que decía Oscar sobre la dejada de los niños en sus centros de estudio. En ese trayecto, por esa orden que estoy cumpliendo de ese empleador, me ocurre ese accidente, es considerado un accidente de trabajo. ¿Ok? Entonces tengamos bien claro la segunda variable. El que ocurre al trabajador al ejecutar órdenes o prestar servicios bajo la autoridad del empleador. ¿Ok? Ahora, vamos a la tercera variable. ¿Tenés un ejemplo sobre ese, Oscar? ¿Un adicional? Sí, correcto. Siempre sobre el punto B. Lo que pasa es que cada una de estas consideraciones son consideraciones amplias. Hay tantas variables, tantas situaciones que pueden calificarlo o pueden descalificar el accidente. En el caso de ejecutar órdenes o prestar servicios bajo la autoridad del empleador, sea dentro o fuera del trabajo, esto se refiere inclusive a los accidentes in itinere. Se les conoce a nivel internacional accidentes in itinere, aquellos que nosotros andamos ejecutando no solamente fuera de nuestra
nuestro sitio específico, ¿no? Nuestra unidad específica de trabajo, que puede ser la capital, puede ser Masaya, puede ser Nindirí, puede ser Granada, Rivas, León, Chinandega, ¿no? Un punto específico, una cabecera, Chichigalpa, etcétera. Sino también que esto se refiere a aquellos que nosotros hacemos fuera del país, cuando vamos a una formación, a una reunión, a un workshop, a una presentación de productos. Cualquier desplazamiento que nosotros hagamos en función de nuestros empleadores, andamos bajo esa autoridad y por lo tanto lo que nos ocurra dentro o fuera de nuestra nación corresponde y responsabiliza al empleador a que lo sea considerado como un accidente de trabajo. Hay muchos casos de empresas que pagan a sus trabajadores para irse a formar los fines de semana. Vamos a suponer una formación de prevención, un técnico superior de prevención de riesgos laborales o una maestría en prevención de riesgos laborales. Y lo paga la empresa, aunque la empresa diga, mira, yo pago el 50% y tú el otro 50%, pero necesito que aprendas este tema porque necesito que lo domines, ya andás bajo la indicación del empleador. Y por lo tanto, cualquier cosa que te acontece en esa actividad formativa, bajo esa orientación, con la licencia de tu empleador, es un accidente de trabajo. Por eso es que no podemos mandar al trabajador así, sin protección, sin visualización, inclusive sin contrato. Las empresas por eso establecen convenios, ¿no? Beneficios, se firman, se aceptan las mutuas, se aceptan las cláusulas, las condiciones, justamente para que el trabajador también entienda que tiene responsabilidad, así como nosotros los empleadores, en relación a la protección de la salud y seguridad de esta persona. También suele haber casos, que lo vamos a contar más abajo, es de aquellas excepciones, porque aquí el simple hecho de que yo ande bajo la orientación de mi empleador, viajo a otro país, pero casualmente tengo una recibida de bienvenida en el país anfitrión y me pongo a tomar y andar paseando y cosas así, tengo un accidente, pues indudablemente que eso invalida, porque no estoy ejecutando las actividades que corresponden directamente a mi actividad laboral. Entonces, quiero que vean que hay elementos circundantes al propio alcance que pueden descalificar la notificación de accidente como laboral. Por mi parte solamente, Carlos, si gusta pasamos al punto C para verlo, desarrollarlo y plantear algunos ejemplos alrededor de esta extensión. Adelante. Ok, variable número 3. El que sucede durante el periodo de interrupción del trabajo o antes y después del mismo, si el trabajador se encuentra en el lugar de trabajo o en locales de la empresa por razón de su obligación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a plantear una situación. Mi jornada laboral comprende de 8 a 5:30 p.m., de 8 de la mañana a 5:30 p.m. Y por asuntos de adelantar mi trabajo, de planificarme, más si un día lunes, voy a planificar todas las actividades con respecto a esa semana que empieza. Yo entro o decido llegar a mi trabajo, ¿no? A mi empresa a las 7:15 minutos. Vamos a poner ese ejemplo. Y a las 7:30 me sucede un accidente, pero estoy dentro de la empresa en función de las actividades que estoy planificando para esa semana. ¿Es considerado un accidente de trabajo? Sí, es considerado un accidente de trabajo, porque ya estoy dentro de las instalaciones de la empresa y estoy en función de las actividades de la empresa. En este caso, de la planificación de todas esas actividades que ejecutaremos, ¿no? En el trayecto de la semana. Y lo mismo pasa, por ejemplo, y es más común y es más normal, por ejemplo, las horas extraordinarias, lo que conocemos como horas extra, ¿no? Nosotros en el mundo de los trabajadores. ¿Qué pasa? Mi horario, mi jornada laboral termina a las 5:30, pero ese día vamos a realizar horas extraordinarias, lo que conocemos como horas extra. Y a eso de las 7:30, 7, me ocurre un accidente. ¿Es considerado un accidente de trabajo? Sí, es considerado un accidente de trabajo porque está en función de las actividades de la empresa, ¿no? Y estoy dentro de la empresa. Ojo con esto, puedo estar también dentro de un proyecto, dentro del alcance de un proyecto en el caso de la construcción, ¿ok? Y también es considerado un accidente de trabajo. Entonces, esas son las 3 variables que sí, solo sí me van a poder definir lo que es un accidente de trabajo. ¿Ok? Bien, si tenés otro ejemplo con respecto a esa variable número 3, Oscar, podemos avanzar en la siguiente diapositiva. Muy bien. Claro,
Es que hay muchos, detrás de cada uno de estos hay muchos ejemplos que nos ayudan a tener la visualización lo más correcta posible. Y fíjense que, por ejemplo, las empresas ahora mismo estamos obligados, todas las empresas, indistintamente de la cantidad de trabajadores que tengamos, a tener comedores dentro de las empresas. ¿Qué pasa con aquellas que tenemos, bueno, damos las facilidades, tenemos el comedor, tenemos el horno, todo lo que pide nuestra ley? Pero el trabajador pues tiene un compromiso y quiere aprovechar su media jornada, su interrupción de la media jornada, para ir a comer afuera, fuera de la empresa. Realmente puede, ¿no? Porque es su interrupción, él puede salir un momento y ir a comer donde quiera o hacer su diligencia. El tema es que si tiene un accidente derivado de esto, que esas son las eximencias que están contenidas en nuestro artículo 124 del mismo Código del Trabajo, pues hay que analizarla, ¿no? Porque indudablemente no hay mayor responsabilidad del empleador, no hay, porque no hay, la variable de control está fuera del alcance del empleador, de la empresa. Por el contrario, si usted todos los días llega a comer a su comedor y casualmente ese día en particular se quema porque el horno presenta un desperfecto y hay una proyección de partícula y tiene una lesión pequeña o mayor, pues eso sí, a pesar de que está en la interrupción en su tiempo de su almuerzo, sí se considera un accidente de trabajo, ¿no? Porque justamente está en el periodo de interrupción, ya sea antes, durante o después, pero está en función de su trabajo y en su lugar de trabajo y en los locales que la empresa, y es por obligación, o sea, por razón de su obligación, no, no va a comer ahí porque se lo obligan, ¿no? Sino porque es la obligación que los empleadores tenemos o los empleadores damos como facilidades a nuestros trabajadores para que puedan ingerir sus alimentos de manera digna y de manera correcta. También cuando terminamos, vamos a suponer las empresas que tenemos recorrido, de las empresas que tenemos recorrido, pues el recorrido llega, los trabajadores comienzan a salir de poco a poco, en cuestión de media hora, sí tengo que reconocer que eso es bastante rápido, ya está lleno el bus. Pero en el momento que yo estoy esperando el recorrido, pues puede ser que pase un vehículo y me colisione, me golpee o alguien, un asalto. A veces son estos temas de los recorridos son externos a la empresa o a las orillas. Y que también esto valida el hecho de que sea un accidente de trabajo, ya sea que esté dentro o fuera, pues lo valida, ¿no? Porque los accidentes públicos o los riesgos públicos, que son los riesgos que están vinculados con asaltos, delincuencias, agresiones, también incluye, o sea, está dentro del portafolio de esas situaciones que nos puede ocurrir a nosotros en el trayecto o que por razones de nuestras obligaciones, por el hecho de esperar que ese bus, ese medio de transporte salga para yo trasladarme hacia mi casa, pues me obliga a tener un accidente o exponerme a una situación de riesgo, ¿no? Entonces, si la variable de control, aquí lo más sencillo es, si la variable de control es del alcance del empleador, indudablemente que siempre se va a poder considerar el accidente como accidente de trabajo. Si la variable no es parte del control del empleador, pues ahí no podemos responsabilizar al empleador de algo que él no tiene la potencia, no tiene la fuerza, la coerción para poder transformar esa situación y hacerla segura. Bien, por mi parte, solo quería agregar eso, Carlos. Nos podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la siguiente. Y sí, vamos a comentar un poco lo del artículo 125 de la ley del Código del Trabajo. Y el 125 dice, el empleador no está libre de responsabilidades cuando. Carlos, adelante. Ok, si el trabajador explícita e implícitamente hubiese asumido los riesgos del trabajo. ¿Qué significa esto? Y esto es muy interesante, Oscar, porque al inicio, cuando empezamos en este mundo de la prevención de los riesgos profesionales, no entendemos, ¿no? ¿Cómo es posible que aún el trabajador explícita o implícitamente él hubiese asumido los riesgos? O sea, estoy entrenado, estoy capacitado para hacer las actividades por las cuales me han entrenado y me han capacitado precisamente, y aún cometiendo ese acto inseguro, posiblemente, es considerado la posibilidad de que el empleador no esté libre de responsabilidad. Ok, aún cuando depende de mí, se considera que el empleador no está libre de responsabilidad. Entonces, eso siempre a nosotros los profesionistas nos ha llamado la atención, porque, como Oscar decía, es una variable que no depende exclusivamente
del empleador. Sí, solo sí, cuando está dentro de la empresa y en función de las actividades por las cuales se le ha contratado. Entonces, el inciso A lo que nos quiere decir en este caso la ley es que aún siendo la responsabilidad del trabajador, ya sea por exceso de confianza, por negligencia, inclusive por falta de pericia o exceso de pericia, aún bajo esos elementos adversos, siempre es considerado que el empleador tiene responsabilidad. Eso nos lleva también al siguiente inciso, el B. Si el accidente ha sido causado por descuido, y esto está relacionado al primero también, negligencia o culpa de terceras personas, en cuyo caso el empleador podrá repetir de responsable los costos del accidente. ¿Qué significa esto? Que aún por los servicios de por ejemplo, de una persona ajena, un proveedor, un cliente, un visitante, aún cuando pase un accidente por negligencia de las mismas personas, por la falta de conocimiento, de tecnicismo sobre las actividades propias de la empresa, siempre va a haber responsabilidad del empleador. Si el accidente ocurre, en el caso del inciso C, luego vamos a hablar un poquito más de estos ejemplos, si el accidente ocurre por imprudencia profesional, al omitir el trabajador ciertas precauciones debido a la confianza que adquiere en su pericia o habilidad para ejecutar su oficio, siempre va a haber responsabilidad para el empleador. Entonces me están diciendo estos tres incisos, estas tres variables, que cómo es posible que aún nosotros, teniendo la pericia, teniendo el conocimiento, teniendo el tecnicismo, pero por la misma exceso de confianza, por la misma pericia, ¿no?, de las actividades que ejecutamos, obviamos algún procedimiento, siempre hay responsabilidad del empleador. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado porque es aquí donde se revierte estas situaciones cuando ocurren los accidentes, y solamente al demostrar mediante la investigación del accidente si la responsabilidad fue del empleador o del trabajador, entonces ahí es donde se podría desprender de esta responsabilidad del empleador. Mientras tanto, ojo con esto, siempre el empleador va a ser responsable por estas situaciones adversas, incluso en la parte de sus actividades dentro de las funciones de la organización. Oscar, ¿va a agregar algo ahí? ¿Algún ejemplo? Sí, por supuesto. El artículo 125 de nuestra ley es un artículo potente, de mucha responsabilidad, de mucho tecnicismo, de mucha conciencia y de mucha realidad. ¿En qué sentido? Aquí lo único que hace referencia a este artículo es que el error humano no es una causa, sino un efecto. ¿Qué significa esto? Que los fallos de nosotros los seres humanos, derivados de lo que pensamos, de lo que actuamos, de lo que decimos y de lo que hacemos, es una variable de control de nosotros como empresa. Siempre va a ser una variable de control. Y por eso es que el esfuerzo hoy en día de las empresas es establecer estándares que nos permitan crear la mejora continua, ¿no? Nosotros empezamos con un estándar básico, pero terminamos con un estándar de alto nivel y que realmente es efectivo, eficiente y eficaz en función de nuestras operaciones. Cuando tenemos claro de que el exceso de confianza, el dominio de la actividad, que la negligencia de nosotros los trabajadores, parte implícita, es lo que nosotros en forma simplificada llamamos error. El ser humano y el ser humano es un factor de error, es un factor de fallo. Entonces nos damos cuenta que como el error es un efecto, tiene causa. O sea, nosotros vamos a tender a errar cuando no hay controles, cuando no hay supervisión, cuando no hay elementos procedimentales, no hay protocolos. No hay nada que nos dé esa restricción técnica, administrativa, civil, y por lo tanto acontece el accidente. Y por eso es que el artículo 125 es interesante, porque dice, señor empleador, aún cuando el profesional o el trabajador, el obrero, asume ese riesgo siendo su responsabilidad.
Y por eso yo quiero que vean que es potente, porque no es el trabajador el que va a decir no lo debo de hacer o no lo puedo hacer. Somos nosotros los empleadores en función de una evaluación de riesgo, de ver posibles escenarios, situaciones, vicisitudes, complicaciones y efectos sobre la tarea que va a realizar. Somos nosotros los empleadores los que tenemos la potencia o el poder de poder no realizar una actividad. No es el trabajador siempre va a tirar a tope, ¿no? Porque es un trabajo, tiene que llevar alimento a sus hijos, por lo tanto, no es tanto en él la responsabilidad de hacerlo, sino nosotros de saber si puede o realmente no puede hacerlo. Ahora, quiero que vean algo interesante, porque ahora mismo vamos a conversar sobre el artículo 124 del Código del Trabajo, que aquí terminamos, porque es un webinar, podemos hacerlo bastante corto para que se animen a leerlo. Pero el 124 es lo único, es el artículo, la única parte de nuestro marco jurídico que es clara y es contundente sobre aquellos accidentes que no son laborales. Porque aquí de repente con el 125 nos asustamos, porque de repente decimos que todos son accidentes de trabajo. Hombre, sí, evidentemente. Y vamos a ver qué dice el 124. Porque el 124 me dice, no son accidentes. Y el 125 es todo esto más lo que dice el 110 es accidente. Entonces, como es más potente el 125, lo más fácil que nosotros como profesionales tenemos que dominar es que no es considerado o cuando no hay responsabilidad de un empleador en la notificación o en el reporte de accidente. Y comencemos, Carlos. ¿Qué dice? Una de las primeras condiciones. Vamos a ver. ¿Qué significa de las primeras consideraciones bajo las cuales el empleador no tiene la responsabilidad sobre un accidente laboral? ¿Será que el hecho de que un trabajador lleve con efectos de alcohol y droga califica esto como un accidente laboral, ¿no? Efectivamente, de hecho es el numeral 1. Está libre o no tiene responsabilidad o está exento de responsabilidad cuando el trabajador en este caso llega en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia, en este caso como la droga. Exactamente, Oscar. Ese es uno de los artículos o uno de los incisos más contundentes sobre el 124, donde libera de responsabilidad, en este caso, al empleador. Adelante, Oscar. Okay. ¿Será que acaso el tema de las autolesiones en los trabajadores obligan al empleador a calificarlos como un accidente de trabajo? Y fíjense que es interesante de las autolesiones. Esto hasta hace unos 30 años atrás en muchos países del mundo era muy común. Las personas se mutilaban parte de sus miembros, perdón, y aquellos, sobre todo aquellos miembros que no eran visibles, ¿no? Los dedos de los pies, alguna parte del cuerpo que pues, no son muy visibles por el resto de las personas, y nos ocasionábamos autolesiones. ¿Para qué? Para justamente cobrar lo que es una indemnización o una pensión por una incapacidad parcial permanente. Nos ayudaba o nos ayuda o ayudaba en su momento a sufragar algunos gastos económicos, algunas deudas, pero que se comenzaron a dar cuenta que era un problema, ¿no? Entonces las autolesiones indudablemente que no pueden, no tienen y no deben ser consideradas como accidente de trabajo, porque es una intención unilateral, o sea, una propia, más bien hay un problema ahí detrás de ese trabajador desde el punto de vista psicológico, porque no es normal que las personas, nosotros los seres humanos, nos autolesionemos para simplemente cobrar un subsidio. No tiene sentido y por lo tanto queda invalidado a través de nuestros artículos 124 de nuestro Código del Trabajo. Siguiente, Carlos. También le agregaría a eso también las riñas e incluso los suicidios, Oscar. No son considerados o no están bajo la responsabilidad del empleador. Y estos, aunque no es muy común, lo cierto sí, es que hay registros, ¿no? Según las estadísticas de personas que, además de que se autolesionan, se suicidan, ¿no? Y que producto incluso de una riña, incluso puede llegar a perder la vida de una persona producto de, imagínense una riña trabajando a una altura de 10, 15 metros de altura. Entonces, todos sabemos cuáles podrían ser las posibles consecuencias.
Entonces la ley es clara también, ¿no? En lo que se refiere a las autolesiones, a las riñas y a los suicidios en los lugares de trabajo. Adelante, Oscar. Ok. Sí, y yo agregaría un elemento adicional, Carlos. Sí es común, quizás no el suicidio derivado de la actividad laboral, porque, bueno, tenemos muy poco registro en nuestros anuarios estadísticos, tanto sea del INSS o del MITRAP, pero sí tenemos bastantes pleitos dentro de las empresas, y no solamente pleito entre trabajadores, sino pleito entre las parejas de los trabajadores. Esto es muy conocido por todos, ¿no? Que al final, por ejemplo, en las empresas o en el sector construcción, que es mucho más evidente los días de pago, ahí están las esposas o los esposos de los trabajadores o las trabajadoras esperando recibir el pago, ¿no? Pero es que no solamente está el esposo, está la novia y todo lo que ya sabemos nosotros. Y se crean conflictos. Claro, el trabajador interviene y recibe ahí su golpe, ¿no? Sus agresiones, sus lesiones. Entonces, esa riña, o sea, no es el elemento de control del empleador. Y aquí donde le decía, lo más fácil para determinar o clasificar un accidente de trabajo es que si el elemento es un factor de control del empleador. Si lo es, el empleador tendrá que asumir sus responsabilidades según el artículo 125. Si no, pues evidentemente se descalifica por esta consideración que está correctamente definida en nuestro artículo 124 de nuestro Código del Trabajo. Pero sí, los temas de riña, de pleito, dentro de las empresas es casi que común, es casi que el pan de cada día. Si nos vamos a los sectores más concurridos como maquila, sector construcción, sector agro, pues ahí los pleitos seguramente serán, espero que no, pero seguramente serán más comunes que en otros de los sectores pues que posiblemente tengamos acá. Bien, otra situación, Carlos. Por ejemplo, los casos fortuitos, ¿no? Los casos que por circunstancias de fenómenos naturales como los huracanes, terremotos, ¿no? Se considera que el empleador no tiene ninguna responsabilidad. Y eso, aunque quizás no sea tan común, diría yo, aunque Oscar puede decir lo contrario, lo cierto es que sí estamos anuentes, ¿no? Por lo menos año con año. En el caso de los huracanes, eso es algo común, ¿no? Estamos sobre la trayectoria de los mismos. El caso de los sismos, los terremotos, hoy precisamente a inicios de año, ¿no? Tuvimos un terremoto bastante significativo y por lo tanto se considera que cuando ocurren esos fenómenos naturales fortuitos, ¿no? O sea, que no dependen del factor humano, no tiene responsabilidad el empleado. Ahí podríamos parafrasear bastante con ejemplos. Por ejemplo, voy a plantear uno. Oscar ahí lo termina. Imagínense, por ejemplo, aunque no es algo, eso sí no es algo común, ¿verdad? Imagínense un avión aterrizando ahí de emergencia en un lugar que no estaba establecido como su ruta normal. Y lastimosamente, un ejemplo, ¿verdad? Se ve involucrada una determinada empresa. Entonces, esa es una variable, como decía Oscar, que no depende del empleador. Ese es un caso fortuito en este caso y por lo tanto se considera que no tiene responsabilidad el empleador. ¿Y Oscar? ¿Vas a agregar algo ahí, otro ejemplo? Sí, y hablando de aviones y de casos fortuitos y fuerzas mayores, fuera del control del empleador, las Torres Gemelas, el accidente que ocurre en las Torres Gemelas es uno de los mejores ejemplos de esto que acaba de mencionar Carlos, porque ahí aparentemente pues era un centro de trabajo de muchas empresas, más de 2.000 personas fallecieron, pero fueron considerados pues muertes comunes. Ahora, ante la seguridad social de los países, ya cuando uno ha fallecido, el tema de los cálculos por subsidios, por pensiones y todo eso es el mismo. Es el mismo, o sea, el mismo alcance, el mismo concepto. Distinto es cuando se generan derechos sobre un accidente de trabajo que de un accidente común y los derechos van en función de la cobertura de los medicamentos, los exámenes. No es igual un accidente común en cuanto a que el accidente de trabajo incorpora, prácticamente no tiene limitantes en cuanto a medicamentos, exámenes imagenológicos, especialidades, etcétera. Inclusive hasta atienden las secuelas
No así en los exámenes, o lo mejor dicho, en las enfermedades comunes, que si ya nos vamos a la lista básica de profesionales, de exámenes imagenológicos, etcétera. Entonces, esas son las diferencias y por eso es que es importante saber de manera correcta y oportuna cuándo es una cosa y cuándo no la otra. Y basado en esto y basado en lo que nos dice nuestra ley, todos los empleadores tenemos la obligación de investigar los accidentes justamente para hacer una declaración correcta. ¿Cuáles son los documentos? Pues la famosa hoja NAT, que son las notificaciones de accidentes de trabajo, las que se hacen a las respectivas instituciones de prestadoras de los servicios de salud por riesgos profesionales, ¿no? Cuando son accidentes y cuando son accidentes comunes, pues a instituciones prestadoras de los servicios de salud por enfermedades y accidentes comunes. Bien, creo que por ahí hemos quedado. Hay más ejemplos, por supuesto. Aquí la intención y la dinámica que estamos persiguiendo el ingeniero Carlos y mi persona es simplemente que vean todo lo que hay, inclusive hay sistemáticas de reportes cuando son hoja NAT, vean que solo estamos tocando accidentes de trabajo, no hemos metido en nada, enfermedades laborales. Vean que hay muchos temas acá, hay muchos ejemplos, muchos ejercicios que hacer alrededor de este importante tema. Hay personas, hay empresas que todavía andan utilizando unas leyes que están vetadas o derogadas en relación a la seguridad social. Y son elementos que no dominamos, que aparentemente son, están claros, que no debe estar en uso, que los conceptos dicen una cosa y estamos haciendo completamente otra. ¿A qué nos expone esto? Evidentemente a multas, sanciones, demanda de los trabajadores, porque hay pérdidas, y inconvenientes para nosotros como empresa. Inconvenientes desde el punto de vista legal, inconvenientes desde el punto de vista económico y de imagen empresa. Les agradecemos, estamos agradecidos por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que aparecemos en Facebook como Prosiga Consultores. Estamos también en YouTube como Cultura Preventiva Nicaragua y subimos todos nuestros videos. Este video, si va a tener la oportunidad de verlo, lo va a estar viendo por ahí. Posteriormente, también estamos en Instagram y en nuestra página web www.prosiga.com. Ahí van a ver un poco nuestro portafolio de servicios. Permítanme o permítanos, por favor, a nosotros y a nuestro equipo de trabajo entrar en sus empresas para poderles ayudar en este proceso bonito, interesante, una ciencia muy bondadosa, muy noble para nosotros los trabajadores, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, en un contexto donde la pandemia y las posibles enfermedades, esperemos en Dios que ya no siga, pero la realidad nos dice que el enfrentar de manera correcta, oportuna y adecuada, pues nos va a ayudar a salir mejor de esta situación, de esta crisis de salud que estamos pasando el mundo. Muchas gracias a todos, estamos en contacto, por favor, cualquier duda, comentario, nos pueden escribir. Creo que la mayoría de los que van a ver este video tienen nuestros teléfonos. Ya saben dónde estamos ubicados, en el kilómetro 25.5, carretera Masaya, edificio esquinero, esquina opuesta al cementerio Nindirí o enfrente a la maquila Drasselmeyer. Es un edificio de 2 pisos, color gris con azul y verde. Es esquinero, o sea, lo van a ver, súper visible. Y esperamos atenderlo en nuestros centros de capacitación para ayudarles en su proceso de formación. Trabajamos con temas de auditorías, investigaciones de accidentes laborales por el método que sea necesario. Inclusive trabajamos con métodos desde los más sencillos hasta los más complejos que posiblemente tenga el mundo de la seguridad, de la prevención de los riesgos laborales. Por mi parte, Carlos, no sé si quieres comentar algo más. Yo creo que por aquí estamos. Ya nos extendimos. Siempre intentamos hacer que los videos sean lo más cortos posible, pero bueno, como hay mucho que platicar de estos temas, siempre se nos va la mano, ¿no? Ahí nos Excelente, dispensamos. Oscar, y sobre todo a Oscar, que le gusta parafrasear y hablar mucho sobre su experiencia. Sí, Oscar, como tú decías, este es un cachito apenas de lo que hemos visto, accidente de trabajo, viene lo que es el mundo de las enfermedades profesionales y sobre todo la parte reactiva, ¿no? De lo que nos dejan los accidentes, que es otra técnica, ¿no? Que como son las investigaciones de los accidentes, que es otro mundo del cual usted, Oscar, hablaba hace un momento. Pero bien, muchas gracias, agradecido por su amable audición, ¿no? Y por su
por sus posibles likes que nos puedan dar ahí. Recuerden que eso nos ayuda a seguir creciendo en este mundo de la prevención de riesgos profesionales, porque estamos claros que cuesta, se necesita de mucha conocimiento, mucha técnica para poder estar frente a una pantalla y poder expresar lo que realmente uno ha adquirido, ¿no? Conforme a la experiencia, los estudios y los conocimientos en el día a día a lo largo de ya un poquito de unos años entrantes. Pues bien, Oscar, muchas gracias, hombre, y esperemos pues que nos den su like, suscríbanse al canal de Cultura Preventiva de Nicaragua. Como les decía, ese es nuestro motor, ¿no? Para poder seguir haciendo estos webinars, que estamos claros que al final pues estamos de alguna u otra manera previniendo accidentes y enfermedades profesionales. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Buenas tardes.